En la sesión anterior aprendimos a instalar el programa SPSS. En esta sesión vamos a aprender a crear una base de datos dentro de este programa y para ellos vamos a utilizar esta encuesta que se aplicó a una secundaria técnica. Vamos a crear la base de datos utilizando las 14 preguntas y los datos iniciales que son la edad, el sexo y el grado de cada uno de los alumnos. Nos vamos a la aplicación. En esta aplicación ustedes observan que tenemos dos vistas, la vista de datos y la vista de variables. Vamos a entrar a la vista de variables, que es donde vamos a capturar las variables que van a conformar nuestra base de datos. ¿Cuál es la primera variable que tenemos en la encuesta? La primera variable es la edad, posteriormente el sexo. Entonces aquí en la columna nombre vamos a colocar la primera variable, que sería edad. Si ustedes observan en el instrumento, no estamos manejando opciones. Quiere decir que es una pregunta abierta. Por lo tanto, vamos a cambiar el tipo de datos que se va a introducir. En vez de numérico, vamos a pedir el tipo de datos o el tipo de variable cadena. Y como estamos hablando de una institución educativa donde sabemos que los dígitos de la edad de un alumno son 2, por lo tanto cambiamos el 8 por el número 2. ¿Qué quiere decir esto? Que en la variable edad se puede introducir solamente 2 dígitos. No modificamos las demás columnas, nos pasamos a la segunda variable, que sería el sexo. Si ustedes observan, aquí sí tenemos opciones. Como número 1 tenemos femenino, número 2 masculino. Entonces vamos a dejar el tipo de variable numérico y sin modificar las demás columnas nos vamos hasta la columna valores. Vamos a dar clic en estos 3 puntos suspensivos. En valor vamos a utilizar la numeración tradicional que manejamos, los números arábigos. Iniciamos con el número 1. ¿Cuál es la primera respuesta que se tiene en la encuesta? Sería femenino. Entonces colocamos acá femenino. Una vez puesto la etiqueta, vamos a dar clic en la opción añadir. Nos vamos con la segunda respuesta, que es masculino. Le damos en añadir. Y como solamente se tiene 2 opciones, vamos a dar clic en aceptar. Nos pasamos a la tercera fila, que sería la tercera pregunta. En este caso es el grado. Vamos a colocar la variable grado. Lo dejamos como tipo de variable numérico. Sin modificar las demás columnas, nos vamos hasta la columna valores. Y acá en los 3 puntos suspensivos damos un clic. En valor ponemos el número 1. La etiqueta, que sería el grado, en este caso sería primero. Damos clic en añadir o simplemente presionamos la tecla enter. Número 2. Y nos venimos a etiqueta. Puede ser dando clic o simplemente con la tecla tabulador. Aquí iría segundo grado. Damos en añadir. Número 3. Tercer grado. Añadir. Ya terminamos de agregar las respuestas. Nos vamos a la opción aceptar. Siguiente fila.
sería la primera pregunta del instrumento, que dice ¿quién te apoya en tus estudios? Podemos tomar una palabra clave de esta interrogante o en su defecto podemos anotar pregunta 1 sin espacio, todo junto, porque si yo marco un espacio automáticamente ya no me toma en cuenta la numeración 1, entonces lo tengo que anotar junto. Y vemos que la pregunta trae 4 respuestas. Entonces sabemos que es una pregunta de tipo de variable numérico. Nos vamos hasta la columna etiqueta, que es donde se va a capturar toda la pregunta. En mi caso, como lo tengo aquí en la computadora, lo que voy a hacer es copiar. Selecciono toda la pregunta, voy a copiar y voy a pegar la pregunta. De tal manera que cuando nosotros estemos en la vista de datos, si se nos olvida que hace referencia la variable pregunta 1, con el hecho de pasar el cursor del mouse sobre la variable, automáticamente vemos la etiqueta, es decir, a qué hace referencia la pregunta. Regresamos a la vista de variables y continuamos con la captura. Ya etiquetamos la pregunta, ahora vamos a agregar las respuestas. Entonces nos vamos en la columna valores, damos clic en la misma fila, siguiendo la misma fila, en estos 3 puntos suspensivos. Número 1, ¿cuál es la respuesta? Es padres. En mi caso lo voy a copiar porque lo tengo en la computadora. Me vengo a etiqueta, le doy a añadir. ¿Cuál es la segunda respuesta? La segunda respuesta es abuelos. Pongo el número 2, me voy a etiqueta, pongo la respuesta, doy clic en añadir. Nos vamos con la tercera respuesta, que sería el inciso C. Aquí un dato importante que hay que mencionar: independientemente de que nosotros en el instrumento estamos utilizando los incisos, pero en el programa no podemos utilizar los incisos. En la etiqueta valor no se puede, tienen que ser la numeración arábigo. Entonces le damos a añadir, regresamos al instrumento y vamos a copiar la última opción de respuesta que tenemos. Terminamos con las respuestas, ya las tenemos acá en esta caja. Nos vamos en la opción aceptar. Ya terminamos con la primera pregunta. Nos vamos con la segunda pregunta, que sería pregunta 2. Vuelvo a recalcar, sin espacio. ¿Qué tipo de variable es? Numérico, porque es una pregunta que incluye las respuestas. En este caso también son 4. Seguimos. Nos venimos hasta la columna etiqueta y vamos a capturar toda la pregunta, repitiendo la misma dinámica. En mi caso voy a copiar la pregunta porque la tengo aquí en mi computadora y en digital. Ahora nos venimos a la columna valores, en los 3 puntos suspensivos, e iniciamos. Número 1. Las respuestas son excelente, bien, regular, otro.
Terminamos la captura, nos vamos en la casilla aceptar. Y esta dinámica se va a repetir hasta completar las 14 preguntas que se tiene en el instrumento de investigación. Hicimos una pausa para completar las variables de la base de datos. Si ustedes observan, hace rato habíamos llegado hasta la pregunta 2. Ahora ya tenemos la captura de todas las preguntas que incluye el instrumento. Hay un dato muy importante que quiero comentarles. Es la pregunta número 12. Dice: si tu respuesta de la pregunta anterior es sí, responde este planteamiento ¿por qué? La pregunta anterior decía o dice: ¿has pensado alguna vez en dejar tus estudios? Si ustedes observan, si somos observadores, vemos que aquí la pregunta es abierta, dejamos que el alumno exprese lo que siente, lo que piensa. Entonces, automáticamente se sobreentiende que la pregunta tiene que ser tipo de variable cadena. Si ustedes ven, aquí estoy poniendo 1000 caracteres, quiere decir que el alumno puede escribir 1000 caracteres en su respuesta, en la interpretación que nos va a dar. Si ustedes creen que el planteamiento va a generar que la persona exprese todo lo que siente, podemos aumentar. Por ejemplo, yo puedo poner aquí que sean 50,000 caracteres, para que al momento de llevar a cabo la captura en la base de datos no tengamos que regresar a la vista de variable para modificar. ¿Sí? Ese es un dato que les quería comentar. Ahora ya tenemos la base de datos, ya tenemos las variables, ya tenemos las etiquetas, los valores, que en este caso para nosotros son las respuestas. Ahora sí nos vamos a la vista de datos, que es donde se van a capturar cada una de las encuestas que contestaron los alumnos. Vamos a poner como ejemplo los datos ficticios que tengo ahorita en la mente. Edad, supongamos que nos dijeron 13. Sexo, femenino, que sería el número 1. El grado, vamos a suponer que nos dijo que va en primer año, que es el número 1. Si ustedes ven, aquí no se visualizan las respuestas. Entonces nos vamos al menú, ver, y vamos a activar la opción etiquetas de valor. Si ustedes ven, ya aparecen las respuestas. Vamos a terminar esta encuesta. Supongamos que nos dijo 2, nos dijo 2 también, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí, como en esta pregunta solamente hay 2 respuestas, entonces tengo que elegir 1, 2. Vamos a elegir 1, 2, y esta es la pregunta donde el alumno, que fue la pregunta abierta, donde el alumno nos va a responder con base a su criterio, a su sentir. No la vamos a contestar, la vamos a dejar así. Pasamos a la siguiente pregunta abierta y vamos a elegir la opción 1, la opción 1 en la última. Y así vamos a ir capturando encuesta por encuesta. En este caso ya capturé la encuesta número 1, la voy a numerar en la esquina superior derecha. 1, le pongo 1 y la clasifico en una parte donde voy a tener las encuestas capturadas. Me voy con la segunda, con la tercera y así sucesivamente hasta terminar todas las encuestas que tenemos. Espero
que les vaya a servir este video y cualquier duda estamos a la orden.